Cuánto me alegra estar hoy aquí en esta mañana. Para mí es un privilegio enorme el hoy ser escogido para Dios para trazar su palabra. Primero quiero comenzar felicitándolos por estar hoy aquí, por el sacrificio que cada uno de ustedes hacen para poder reunirse en un lugar como este. A pesar del tráfico, muchos han tenido que salir muy temprano de sus hogares. Mas realmente este encuentro vale la pena y vale la vida porque es un encuentro con Dios. En mi mente siguen resonando los bellos versos de la oración especial. Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven y quita mis temores. Crea en mí un corazón nuevo, que guarde tesoros en el cielo. Que el sentir de cada uno de nosotros en esta mañana sea que Dios pueda transformar completamente nuestros corazones. De antemano quiero agradecer al profe Héctor y a su grupo musical por tan bella ofrenda de Dios, a nuestro Dios en este santo día. Mi esposa dice que yo soy un poco sentimental y que por todo lloro. La verdad es que no soy tan sentimental y tampoco lloro por todo. Pero existen tres momentos que logran conmover con gran facilidad mi corazón. Y son los últimos momentos de Cristo en este planeta y su sacrificio enorme por nosotros. A veces no alcanzamos a dimensionar el gran amor que nos tuvo nuestro Dios, que no se guardó absolutamente nada en su plan de rescatarnos del pecado. El segundo momento es el momento que involucra el amor de padres e hijos o hermanos. Créanme que me conmueve mucho. Y cada vez que estoy viendo una película o estoy viendo un video, es mi esposa buscándome para ver si estoy llorando. Y casi siempre estoy llorando. Y el último, pero no menos importante, es el momento en el que el Señor transformó mi vida, donde perdonó mis errores, renovó mi vida y me dio un corazón nuevo para la honra y gloria de su nombre. En esta mañana, antes de abrir la Biblia, yo quiero que busquemos la presencia y la compañía de Dios por medio de la oración. Demos el rostro por orar. Querido buen Dios, te damos gracias por el privilegio enorme de estar reunidos en este lugar. Cada vez que tu presencia es invocada, tú estás. Tu promesa dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás allí. Mas aquí vemos una multitud enorme. Personas que estamos reunidas, personas que estamos congregadas, no porque esto es un evento, sino porque disfrutamos de un encuentro personal contigo. Y en tu santo día pedimos tu bendición, pedimos tu palabra, pedimos tu Espíritu Santo. Que tu Santo Espíritu pueda hacer la obra que siempre sabe hacer en nuestras vidas. Llamar, transformar y prepararnos para tu reino. Gracias por las personas que hoy nos acompañan y no vienen como visitas, vienen como hijos tuyos. Hijos porque queremos escuchar la voz del Padre y tú nos hablas a través de tu palabra. Abrázanos con tus promesas, Señor. Queremos que tu palabra caiga como semilla sobre ese terreno que pueda dar fruto. Nuestros corazones están preparados y tú has venido preparando nuestros corazones para que al caer la semilla pueda germinar, pueda crecer y pueda llevar frutos para vida eterna. Que en tu Santo Espíritu hoy pueda sanar nuestras heridas, renovar nuestra vida y sobre todo llamarnos para tu reino y prepararnos para ese reino. Tu Santo Espíritu queremos oír, queremos disfrutar, queremos ser transformados por ti. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. En esta mañana yo quiero comenzar con la lectura del texto bíblico que encontramos en el libro de Jeremías, en el capítulo 32 y el verso 27. Jeremías 32, 27. Dice la palabra de Dios: yo soy Jehová, Dios de todo ser viviente. ¿Acaso hay algo difícil para mí? ¿Será que existe algo imposible para Dios? Hace unos meses yo tuve el privilegio de acompañar el hermoso ministerio de mi hermano Jaime Posada, llamado el Grupo Pequeño Móvil. Recuerdo que esa noche visitamos el hogar de nuestra hermana Clara Gómez. Su hijo, a quien llamamos de cariño Melqui, había recientemente sufrido un accidente y había sido librado de la muerte gracias a la misericordia de Dios. Y estábamos allí y en el momento de la reflexión, el pastor Daniel Ospina lanzó una pregunta para iniciar su tema. La pregunta decía más o menos así: para usted, ¿cuál es el mayor milagro que registra la Biblia? Y mientras las personas que nos acompañaban daban sus respuestas, yo me preguntaba y reflexionaba en mi mente: ¿será detener el sol o abrir el mar para que pase el pueblo de Israel? ¿Será devolverle la vista a un ciego o hacer caminar a alguien que después de 38 años no había caminado? O incluso devolverle la vida a Lázaro.
Y yo me cuestionaba y decía en mi mente, pero Dios tiene el poder para hacer todas estas cosas, porque Él es el Dios creador, creó los cielos, la tierra, los seres humanos, incluso las leyes de la física y la naturaleza, y nuestros órganos obedecen con tan solo el sonido de su voz. Y yo me cuestionaba y era inevitable no responder. La pregunta llegó a mí y yo respondí, yo pienso que la transformación del corazón humano. Y es que Dios nos hizo con la capacidad de tomar nuestras propias elecciones. Nos hizo con la capacidad de decidir. Y por más que, no, que el deseo de Dios sea que nosotros estemos con Él, ese milagro solo va a pasar si nosotros decidimos por Él. Uno de mis libros favoritos se convirtió en el libro de Daniel. El libro de Daniel tiene apenas 12 capítulos. Y en esos 12 capítulos Dios mostró 6 siglos antes de Cristo las cosas que sucederían antes del tiempo del fin. Sin embargo, en un libro extremadamente profético e importante, existe un capítulo que no fue escrito por el profeta Daniel. Ya todos ustedes conocen la historia que yo llamo la historia de la mayor conversión de la historia del mundo. Y yo les voy a explicar por qué. Porque en toda nuestra historia no existe un rey más poderoso, un rey más brillante y un rey más importante como Nabucodonosor. Él fue el rey que hizo que su imperio pudiera florecer. Y la misma Biblia destaca que ningún reino después de Babilonia superaría la cabeza de oro. Ningún reino sería superior. Todos los reinos que se levantarían serían inferiores a este reino. Y el capítulo 4 es la historia de la conversión de este rey poderoso. Y eso a mí me llena de mucha esperanza, porque para Dios no existe caso imposible. Para Dios no existe persona endurecida al extremo que un día no pueda estar rendida a sus pies. Y es verdad que Dios no nos puede obligar, Dios no nos puede forzar, Dios no puede hacer que el ser humano llegue a una conversión a menos que el ser humano esté dispuesto a recibir esa gracia. Más hay algo que yo sé porque lo he visto en mi vida y es que Dios nunca desiste. Él nunca desiste. Y mientras tú y yo tengamos vida, Él siempre va a insistir. Él siempre va a ir. Él siempre va a llamar nuestra atención. Él siempre se va a poner al frente de nosotros para mostrarnos un mejor plan, un mayor plan, el que tiene para cada una de nuestras vidas. Y me encanta la manera como este rey poderoso comienza a contar la historia de su conversión. Y el capítulo 4 y los versículos 1 y 2 son la introducción que hace este rey poderoso para contarnos su testimonio. Yo quiero que vayamos al libro de Daniel, el capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Qué manera de comenzar su testimonio. Y él comienza con la mayor experiencia que él está viviendo en ese momento en su vida. Y él dice, paz os sea multiplicada. Versículo 2. Y conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Señales y milagros. Cuando nosotros revisamos las cartas o las epístolas que escribe el apóstol Pablo, él tiene la costumbre de mandar su saludo y desear la paz. Y él dice casi siempre que la paz llegue. Pero la paz solo Dios nos puede dar, solo Dios nos puede otorgar. El mundo puede ofrecer tecnología, comodidad, soluciones pasajeras, pero nunca puede ofrecer paz. La paz es un regalo que Dios da a todos aquellos que confían en Él, aquellos que son capaces de entregarse completamente a Él. Y me impresiona porque la manera que se expresa Nabucodonosor aquí es parecida a la de Pablo. Porque si comenzamos a mirar, las dos historias tienen varias cosas en común. Primera cosa en común, Pablo o Saulo, antes de su conversión, era una persona terrible, era una persona temida, era una persona que quizá nunca pensaríamos que se vuelva cristiano, ¿cierto? Lo mismo con Nabucodonosor, pero un día fueron alcanzados por Cristo. Y lo que ellos resaltan en la vida no es ni el poder, no es la fama, no es la riqueza. El mayor deseo que ellos quieren tener en la vida es que tú y yo tengamos paz. Porque fíjate una cosa, el mundo no carece de comodidad hoy. Hoy tenemos más comodidad que hace unos siglos atrás, hace unas décadas atrás, ¿cierto? El mundo tiene cada vez más facilidad, pero no tiene paz. En el mundo hay más medicina, pero tenemos más enfermedades. En el mundo tenemos mejores colchones, pero cada vez hay menos sueño.
El mundo puede construir mejores casas, más grandes, más sofisticadas, más seguras, pero cada vez hay menos hogares construidos y sólidos. Porque al mundo lo que le falta es paz. Y la paz no se gana con un acuerdo entre los gobernantes. La paz no la promueve una marcha. La paz no la puede dar la política. La paz no la puede dar el ser humano. Paz es el regalo de Dios dado a aquellos que se rinden a Él, aquellos que lo aceptan, aquellos que están dispuestos a caminar bajo la dirección y la voluntad de Dios. Y a mí me encanta porque ahora el rey soberano, el rey más importante de la historia, el rey que estaba acostumbrado al oro, a la plata, a lo más bello del mundo, él dice, si hay algo que quiero que todos experimentemos en mi reino, no es que sean famosos, no es que tengan mejores casas, no es que tengan mayor comodidad, lo que yo quiero es que tengan paz y que esa paz se multiplique. Lo que quiero es que la paz llegue a experimentar cada uno de ustedes. Y aquí Nabucodonosor dice más o menos así, pero yo quiero que ustedes entiendan cómo yo tuve paz. Llegué a tener gloria, llegué a tener poder, llegué a tener riquezas, llegué a tener todo lo que alguien en la vida desearía tener. Pero paz, yo la llegué a tener de otra forma. Porque es algo que la fama no te da, el poder no te da, el placer no te da, las cosas de la vida no te dan. Y para eso yo tuve que pasar un proceso. Y a mí me encantan las historias de conversión. Ya les dije que lloro mucho por ellas. Porque detrás de cada historia de conversión y de arrepentimiento, Dios siempre pone un ser humano. Dios coloca seres humanos y no porque el ser humano convenza. El ser humano no tiene la capacidad de convencer. Pero el ser humano es el instrumento escogido por Dios para testificar del Dios a quien sirve. Daniel durante toda su vida fue el sermón en vivo que Nabucodonosor oía y escuchaba todos los días. Y tú y yo somos llamados a hacer el sermón en vivo en nuestra casa, en nuestros trabajos, en nuestra universidad, en el bus, en cualquier lugar que estemos. Nosotros somos llamados a pregonar el Evangelio, a mostrar al mundo a Cristo. Hay muchas personas que necesitan conocer de la grandeza de Dios, necesitan conocer del poder de Dios. ¿Y cómo lo lograrán? Solo hay una forma de hacerlo, por medio de alguien que tiene comunión con Dios. Por eso todo aquel que es llamado por Dios es llamado para ser misionero, es llamado para ser un instrumento, es llamado para ser el sermón vivo de todas las personas con quien se coloca en contacto. Y qué privilegio es que tú formes parte de la conversión de alguien, que te dirá en el cielo, tus palabras me convencieron, más o menos, pero fue tu vida, tu experiencia y tu testimonio que me llevaron a los pies de Cristo. Y aquí vemos a Nabucodonosor todos los días viendo el sermón a través de la vida de Daniel. Mas un día su conversión fue un proceso que le mostró que solamente Dios es el soberano rey. Y en esta mañana yo quiero destacar 4 puntos importantes antes de la conversión de Nabucodonosor. Primer punto, ¿qué cosa llevó a entender a Nabucodonosor que necesitaba rendirse a Dios? Primer punto, y es algo que nos cuesta darnos cuenta, pero Nabucodonosor lo tuvo que entender. Y es que el primer punto es que todo lo que el ser humano construye en esta vida, acaba. Todo lo que el ser humano construye, acaba. Y esto, por favor, puede sonar lo más obvio que estoy diciendo. Y usted dirá, hermano padre, pues ya sabemos, ¿cierto? Pero quiero que reflexiones y pienses ahora, ¿qué estás dedicando tu tiempo, tu vida? ¿Sobre qué estás edificando? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Todo aquello que tú levantes en esta vida, un día cae, un día acaba, un día se termina. Tú puedes edificar la mayor fortuna del mundo, pero un día se acaba. O se acaba la fortuna o se acaba tu vida, pero se acaba. Tú puedes construir el mayor imperio. Nabucodonosor se dio cuenta que él pudo ser el mayor constructor de la historia. Él pudo construir los jardines colgantes de Babilonia. Él pudo hacer las cosas más bellas y hermosas del mundo, pero un día se acaba. Todo lo que tú tocas en esta vida se acaba. Las cosas de este mundo tienen fecha de vencimiento. La juventud pasa, la vida pasa, la gloria pasa, la fama pasa,
Hoy somos famosos, mañana nadie nos recuerda. Porque es la vida, todo lo que en esta vida construyamos tiene fecha de vencimiento. Y un día Dios se acerca a Nabucodonosor y le dice, tu reino va a acabar. Pero él no quiso entender. Él dijo, ¿cómo va a acabar si estoy en mi mejor momento? Así que se empecinó para que su reino continuara. Hasta que un día se dio cuenta que no importa el dinero, no importa el poder, no importa la fama. Todo lo que construyamos en esta vida, un día termina. Lo único que no caerá en la vida es cuando tú buscas un reino mayor que el reino de esta tierra. Y es el reino eterno al cual Dios lo llamó. Desde el primer sueño que tuvo cuando le dijo, Nabucodonosor, tu reino es un tiempo, tu gloria es un tiempo, tu poder es un tiempo. Yo te quiero mostrar un mayor reino, yo te quiero mostrar un mejor reino. Pero mientras sigas buscando tu propio reino, te digo que va a acabar. Así que no pierdas tu tiempo en dedicar todo tu tiempo, toda tu vida, para algo que sabes que va a acabar. No descuides lo eterno por lo pasajero. Y hay tanta gente hoy construyendo gloria que un día se acaba. Y un día Nabucodonosor tuvo que entenderlo. ¿Y cómo lo entendió? No de manera fácil, pero fue lo primero que tuvo que entender. Número 2. Lo segundo que Nabucodonosor tuvo que entender antes de aquella paz del que nos habla es que el ser humano tiene una barrera en el corazón que impide que Dios pueda trabajar en ellos. Y esa barrera él la va a explicar muy bien en su testimonio. Y esa barrera se llama orgullo. Queridos, todos los pecados son destructivos para Dios. Hemos aprendido a categorizar los pecados. Pecadito, pecado grande. Mentira blanca, mentira roja. Eso es para nosotros como seres humanos, pero para Dios todos los pecados son destructivos. Pero si existe un pecado, escúchame bien, si existe un pecado que más hiere el corazón de Dios, se llama orgullo. Y es el pecado por el cual menos nos escandalizamos en la vida. Es el pecado por el cual menos nos preocupamos. ¿Cuáles son los pecados que escandalizan? Adulterio, maldad, homicidio. Esos pecados sí que generan escándalo, pero el orgullo, no. Y a veces cuando vemos esas personas que cometen corrupción, adulterio, esos pecados, nos volvemos jueces. Y este merece esto, y este no merece nada, y esto lo merece porque es así. Eso es nuestro concepto. Pero quiero que sepas que el asesino un día reconoce su condición, es alcanzado por Dios y un día llega al cielo. Un día el corrupto se da cuenta del mal que ha hecho, se arrepiente, se entrega a Dios y llega al cielo. Un día el adúltero cae, defrauda, hiere, pero un día se entrega completamente a Jesús, reconoce su pecado y un día está en el cielo. Pero ¿sabe quiénes no llegarán al cielo? Aquellos buenos. No son corruptos, no son deshonestos, es gente buena, buen padre, buen hijo, buen esposo, buen vecino, buen ciudadano. Nunca mintió, nunca mató a nadie, nunca hizo nada malo, pero un día en el lago de fuego. Y tú te preguntas, ¿por qué el malo un día está en el cielo y el buenito está en el infierno? Porque hay un pecado peligroso y silencioso que impide que Dios pueda trabajar en nuestros corazones y se llama orgullo. El orgullo te impide reconocer que Dios debe guiar tu vida. El orgullo te hace pensar que solo es suficiente con ser bonito y no rendirse completamente a Jesús. El orgullo te hace creer que eres demasiado bueno como para reunirte con gente hipócrita en la iglesia. Que eres demasiado bueno como para estar con gente enferma. El orgullo te hace creer que no necesitas de Dios, que puedes vivir una vida independiente de Dios, que puedes hacer las cosas por tu propia capacidad. Y ese orgullo es tan ofensivo que Dios necesita arrancarlo de nuestras vidas. Porque a nadie le escandaliza, porque a nadie le preocupa el orgullo. Pero el orgullo convirtió ángeles en demonios. Y el orgullo cerrará la puerta del cielo a miles de personas. Porque créeme una cosa, no es el tamaño de tu pecado que no te dejará ingresar al cielo. Es
es cuántas veces tuviste la oportunidad de aceptar a Dios y tú lo rechazaste. Juan capítulo 3, Jesús dijo así, en el versículo 19, la condenación no viene al mundo porque el mundo anda en tinieblas. La condenación viene al mundo porque habiendo conocido la luz, se aferraron a las tinieblas. No es el tamaño de tu pecado, es el tamaño de tu rechazo. Tú puedes ser bueno, tú puedes hacer las cosas buenas, puedes ser un buen religioso, puedes tener una buena conducta, un buen comportamiento, pero si tienes orgullo en el corazón y no depende de Dios, el orgullo es un cáncer que destruye tu vida. Y no importa qué tan bueno seas, un día terminarás en el lago de fuego, porque es el pecado que impide que Dios pueda trabajar en tu corazón. ¿Y qué es lo contrario del orgullo? Se dice que es la humildad. ¿Y qué es la humildad? La humildad no es andar con la cabeza abajo y decir, yo soy humilde. No, eso no es humildad. La humildad no es aquel que vive allá pobrecito y uno dice, y a veces confundimos, ay, por ser tan pobrecito, él es humilde. No, eso no es humildad. ¿Ustedes saben qué es humildad? Humildad es reconocer que tú eres polvo y que necesitas de Dios. Amén. Humildad es reconocer que tú no puedes vivir en la vida sin Dios. Por eso humildad solamente puede tener aquellos que caminan con Jesús. Tanto así que Jesús dice en Mateo 11, 28 y 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mis yugos sobre vosotros. ¿Y qué dice Jesús ahí? Aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Porque la humildad se aprende en la medida que tú caminas con Dios. Si tú no dependes de Dios, si tú no buscas a Dios, si tú apenas vas una vez a la semana a la iglesia, tú eres orgulloso. Y el orgullo te está acabando. Y probablemente tú estés pensando que tú estás bien, pero no lo es. El segundo problema que Nabucodonosor tuvo que identificar es que el orgullo es el peor mal para el ser humano. Tanto así que cuando Dios quiere arrancar el orgullo de nuestras vidas, primero tiene que hacernos reconocer quiénes realmente somos. Y ahí viene la tercera lección que tuvo que aprender Nabucodonosor antes de su conversión. Y la tercera lección para mí es importantísima. Y es que Dios nunca desiste. ¿Tú sabes cuántos años fue llamado Nabucodonosor? 35 años. 35 años. Dios se mostró en un sueño. Dios se mostró cuando 3 jóvenes fueron lanzados en un horno y no se quemaron. Dios mostró su poder. Dios mostró su grandeza. Dios se mostró en la vida de Daniel 35 años. Dios no se cansó de llamar 35 años. Dios no desiste. Yo siempre digo a todas las personas cuando tengo el privilegio de predicar lo siguiente. La salvación tiene 2 puertas. La puerta de la gracia y la puerta de nuestro corazón. Si una de esas puertas está cerrada, no hay salvación. Y mientras haya gracia en el cielo y mientras haya vida, Dios nunca se va a cansar de llamarte. Tú lo puedes rechazar 1000 veces y 1001 veces Él va a estar llamándote. Solo que hay 2 problemas en el rechazo. Primer problema, te acostumbras a oír la voz de Dios hasta que un día pierdes la sensibilidad y no quieres escuchar más a Dios y no tienes más necesidad de perdón. Es el primer problema. Cuando uno está rechazando y rechazando y dice no y no y no, uno se acostumbra a jugar con Dios. Y cada vez encuentra una excusa más interesante para rechazar a Dios. Y a veces los seres humanos decimos, a futuro las cosas mejorarán. Eso es mentira. Dios sabe y Satanás sabe qué es lo que te impide y a futuro las cosas se empeorarán. Porque sabe que eso te ayuda a postergar tu decisión. Primer problema, el tiempo pasa, la vida se va y cuántas oportunidades estás dispuesto a desaprovechar. Pero hay un segundo problema. Mientras haya gracia en el cielo y haya vida, hay una oportunidad, hay una invitación de Dios. Pero el segundo problema es que nadie sabe cuándo será el último día que escucha la voz de Dios. Nadie sabe. ¿Estaré hablando esta mañana para alguien que escuchará por última vez la voz de Dios? Estaré hablando esta mañana para alguien por última vez que escuchará un mensaje diciendo, es hora de rendirte a Jesús.
Es hora, no postergues más. Ya hiciste tu vida, ya caminaste por donde quisiste, ya probaste de todo. ¿Vas a seguir así? ¿Quieres seguir así? Quiero que entiendas algo. Dios nunca desiste, pero no juegues con la voz de Dios, porque tú no sabes cuándo será la última vez que la escuches. Y aquí viene la cuarta cosa que Nabucodonosor tuvo que entender. La tercera es que Dios nunca desiste, Él siempre insiste. Y lo cuarto es el amor sin límites de Dios. Para mí esto es lo más impresionante. ¿Qué cosa puede hacer Dios por amor al ser humano? Myron Golden es un empresario, escritor y asesor de ventas de gran éxito. Ha sido conocido por ayudar a las personas a desarrollar sus habilidades para poder generar dinero con solamente hablar. Es el autor de un libro que fue catalogado bestseller, que en inglés es From the Trash Man to the Cash Man. En español sería algo como del hombre de la basura al hombre del efectivo. Y es que este libro cuenta la historia de cómo él pasó de ser el hombre de la basura al hombre del efectivo, ¿cierto? Y me llamó poderosamente la atención porque en una entrevista que pude ver, Myron cuenta que la prueba más difícil que él tuvo que pasar en su vida fue haber tenido que estar sentado, perdón, en un hospital y tener que ver a su hijo morir. Y tener que ver a su esposa ver su hijo morir. Y tener que ver a sus hijos ver a su hermano morir. Y él no pudo hacer nada. Él tenía mucho dinero, pero no pudo hacer absolutamente nada. Y él dice que si existiera alguna posibilidad o existiera algo que él pudiera hacer, lo hubiera hecho sin dudarlo. Y parece curioso porque en una situación de esas, el dolor de un hijo es impresionante. Y él dice que no hay nada más poderoso que él haya vivido en su vida que ese momento. Porque ese momento le llevó a reflexionar del amor de Dios. Y tú dices, ¿cómo reflexiono yo del amor de Dios cuando pierdo un hijo? Pero él dice que él pudo estar sentado y ver a su hijo morir sin nada que poder que hacer. Pero Dios permitió que su hijo muriera por ti y por mí, y él podía detenerlo. Pero nos amaba tanto que no lo hizo. ¿Qué más tiene que hacer Dios para que nosotros creamos que nos ama? Ya lo hizo todo. Mandó a su hijo, ya murió en la cruz. Nos mostró de miles y millones de formas su amor y misericordia. Y aquí viene el recurso didáctico que Dios usa para la vida por amor. ¿Y cuál es el recurso didáctico que utiliza por amor? Dios, para que tú reconozcas que eres orgulloso y que necesitas salvación, Dios un día tiene que permitir que te quiebres en la vida. No es que Él manda la calamidad. Las calamidades y el mal son generadas por el enemigo. Pero Dios puede usar las mayores calamidades de la vida como instrumentos didácticos de salvación. Y es allí donde la crisis se convierte en bendición, en donde el cáncer se convierte en entrega, el dolor se convierte en bendición. ¿Cuántas veces hemos visitado hospitales? Y yo llegué a dos conclusiones. En los hospitales cada vez hay menos ateos. Cuando las personas ven que están postradas en una silla o en una cama y ven que no pueden hacer las cosas que antes hacían, reconocen. Y muchas de ellas se acercan a Jesús, están abiertas a Jesús. Pero también entendí algo: el dolor no convierte a una persona. Lo único que convierte es el amor de Jesús. Un día dos ladrones estaban muriendo junto a Jesús, los dos con el mismo pasado, los dos bajo la misma circunstancia, los dos culpables, los dos teniendo el mismo dolor. El dolor puede ser instrumento, mas nunca el dolor te llevará a un arrepentimiento. Porque lo único que te lleva al arrepentimiento es el amor de Jesús. Mas el dolor es un recurso didáctico. ¿Qué cosa permitió Dios? En la mayor gloria de su reino, Nabucodonosor un día tuvo que enfrentar una grave enfermedad, una extraña enfermedad que hoy la conocemos como licantropía clínica. Un hombre inteligente y brillante un día se fue a vivir con los animales, teniendo el comportamiento de los animales
Imagínense la burla. Uno pasar del trono, de la mesa real, a comer pasto con los animales. Más esa era la enfermedad. Y allí pasó 7 años de su vida. Mas en eso que Nabucodonosor pudo llamar desgracia, él lo llamó bendición. Esa enfermedad que Nabucodonosor pudo llevarle a maldecir a Dios y a darle la espalda a Dios, lo llevó a glorificar a Dios. Y a mí me encanta la manera como él concluye su testimonio, porque allá al final del capítulo 4, yo los voy a invitar al versículo 34, Nabucodonosor dice así: al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Y mira lo que dice, versículo 37. Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son ¿qué? Y sus caminos justos. Y aquí viene la medicina. Y él puede humillar a los que andan como. ¿Qué cosas reconoce Nabucodonosor? Señores, ¿quieren tener paz? Dejen su orgullo. Dejen que Dios haga lo que tiene que hacer. ¿Y saben cuál es el milagro que Dios puede hacer? El milagro que Dios puede hacer es a veces permitir que andemos quebrados en la vida, porque es el único momento donde Dios puede mostrarnos su poder. A veces el milagro que Dios hace no es darnos la salud, sino permitir que la enfermedad siga, porque es la única manera de doblegar nuestro orgullo. A veces Dios no va a permitir que la crisis pase, porque en la crisis es la única manera que el ser humano entiende que hay un Dios que le está llamando. Y el milagro que Nabucodonosor entendió no tenía que ver con riqueza, no tenía que ver con poder, ni con fama. El milagro que él experimentó fue la transformación por medio de una cirugía divina. Y esta mañana yo te invito a venir al quirófano de Dios. Solo que llegar al quirófano no es nada fácil. Y imaginemos que un día salimos muy temprano de nuestros hogares, a nuestro trabajo, a nuestra universidad, y de repente mientras vamos rumbo a nuestro destino, comenzamos a sentir un malestar cerca del ombligo y no le prestamos mucha atención. Y seguimos, pero más adelante sentimos que ese dolor se agudiza. Y cuando vas a bajar de tu transporte, de repente sientes un fuerte pinchazo y casi no puedes caminar. Decides ir al hospital. Dices que no es tan importante como para que tus familiares lo sepan. Mientras tú vas llegando al hospital, ese dolor se agudiza y se va haciendo más intenso y más intenso, hasta el punto que tú llegas encorvado y con mucho dolor al hospital, dejando las cosas tiradas. Llegas a la recepción y entregas tu documento sin hablar. Ahí ellos entienden que tú estás mal, que estás enfermo. Te ven pálido, sudado y débil. De urgencia te ingresan para que el médico te pueda evaluar. Luego de un tiempo el médico viene, te aplica un medicamento y tú te quedas dormido. Luego te despiertas y tú dices, wow, estoy sano, estoy bien, ya no me duele nada. Te bajas de la cama, caminas y llegas a la conclusión de que ya todo está bien. Te diriges a la recepción y le dices a la enfermera que te entregue el documento, que ya tú estás bien, que ya no necesitas estar en el hospital. La enfermera te dice, no, usted primero tiene que pasar por el médico. Y tú le dices, pero no, ya yo me siento bien. No, tú todavía necesitas pasar por el médico. Tú le dices a la enfermera que ya no te duele nada. Y la enfermera ahí nos da una lección para toda la vida. El hecho que no te duela no significa que estás bien. Tienes que pasar por el médico. Tú vuelves a la habitación indignado, incómodo. ¿Qué más tengo que hacer aquí? Si ya yo me siento bien. Luego de unos minutos llega el médico y te dice, mire señor, usted no puede salir de este hospital. Usted tiene que ser operado de emergencias
Porque si usted demora un momento más, usted puede estar en graves problemas. Yo apenas le apliqué un medicamento para anestesiar su dolor, pero la enfermedad, pero el dolor está avanzando. Y si usted se atreve a salir de este hospital, usted puede tener mayor complicación. Con una amenaza así, no hay manera de escapar. En ese momento no sabes qué hacer. Tú llamas a tus familiares y les dices que te van a operar. Y ellos te dicen, ¿y cómo? Si tú saliste bien de la casa. Eso les digo. Luego de un tiempo te ingresan al quirófano. Todo el equipo médico ingresa. Entra el médico y te dice, todo va a estar bien. Tu situación no es nada fácil. Porque tu apéndice está a punto de estallar. Pero todo va a estar bien. En ese momento te aplican la anestesia y mientras tú te vas quedando durmiendo, tú sientes por allá como limpian y preparan los instrumentos para cortar. Después de unas horas tú te levantas, te despiertas y miras a un lado, alguien tapado. Miras al otro lado, otra persona tapada y te pregunta, ¿será que estoy vivo o estoy muerto? Y estás ahí un poco fuera de tu realidad. Y viene el médico y te dice, todo está bien. Saliste bien de la operación. Sacamos todo lo que teníamos que sacar. Ahora sí puedes comenzar a estar bien. Luego de unos momentos el dolor vuelve. Y viene nuevamente el médico para poder evaluarte. Y en ese momento el médico reúne a toda tu familia y se sienta en tu cama y te dice, mira, yo te voy a explicar la gravedad del asunto. Cuando él te explica todo lo que te podía pasar, si tú decidías salir del hospital, tú agarras su brazo y lloras y dices, gracias, muchas gracias, gracias por salvarme la vida, gracias por salvarme la vida. Dios lo usó para salvarme la vida. Y mientras el médico se aleja hacia la puerta para poder salir, tú te quedas en silencio y te preguntas, ¿y por qué le agradezco? Si él me cortó, él usó una navaja, él me partió, él me hizo sangrar y yo le estoy agradeciendo. ¿Cómo es posible que voy a agradecer a alguien que me hizo una herida que ahora necesita sanación? Mas luego tú y yo entendemos lo siguiente. Y hay cosas que tú tienes que agradecer en la vida, aunque te causen dolor, porque el dolor es el único medio para poder salvar la vida del ser humano. Hay gente que tiene que perder un dedo para no perder la mano. Hay gente que tiene que agradecer que alguien le pone en un quirófano y le abre para salvar su vida. Y aunque eso necesita tiempo y recuperación, de eso depende nuestra vida. Y cuán agradecidos debemos de ser con Dios cuando Él en la vida nos coloca en el quirófano y te dice, déjame arrancar tu orgullo, pero yo no puedo sacarlo así nomás. Déjame usar el bisturí, déjame usar la navaja, déjame usar el cuchillo. Yo voy a cortar, yo voy a sacar. Eso te va a doler, pero te vas a sanar. Te vas a salvar. Vas a seguir vivo. Por eso cuando el dolor llega a tu vida, cuando la tragedia toque tu vida, cuando estés hundido en tus problemas, cuando estés en medio de una tormenta, cuando tus noches se llenen de lágrimas, puede que cierres los ojos y mires al cielo diciendo, Señor, este es el quirófano por el cual necesito pasar. Esta es la manera por la cual tú me llames para que yo me pueda rendir. Y hay tanta gente herida. Hay tanta gente que pasó ya mucho dolor. Pero una vez más te repito, no es el dolor que te llevará a la conversión. Más puede ser el recurso didáctico por amor que Dios utiliza para mostrarte que hay un mal que está acabando con tu vida.
Y si no quitas ese mal de tu vida, tú vas a terminar perdido. Porque después del dolor, todo puede convertirse en bendición. Y aquí Nabucodonosor dice, engrandezco, alabo, Dios es Dios. Gracias, Señor. Gracias, ¿por qué? ¿Porque me permitiste vivir 7 años con una enfermedad? No. Gracias porque en la enfermedad, tu amor me mostró que tú eres todo lo que necesito. En la enfermedad aprendí que mi gloria no sirve, mi poder no sirve. Lo que yo haga no soluciona mis problemas internos. Por eso en esta mañana, en el nombre de Jesús, yo te invito a abandonar el orgullo. Y si te digo que vengas a Jesús, no es porque tú hagas cosas malas. Tú puedes hacer cosas buenas, puedes hacer cosas correctas, pero el hecho de que no te hayas rendido completamente a Dios, el orgullo como cáncer está acabando con tu vida. Por eso te invito a pasar a los brazos de Cristo y decir, Señor, cúrame, sálvame. Y no me importa si tengo que pasar por el quirófano divino. Finalmente yo quiero la salvación. ¿Cuántos perdieron seres queridos en una pandemia? ¿Cuántos sufrimos tragedias? ¿Cuántos pasamos dolor? Es hora de decir sí a Jesús. Es hora de dar un paso de fe. Es hora de engrandecer a Dios. Es hora de someternos a aquel Dios que quiere salvarnos. En este momento yo voy a invitar a la profe Jenny y al grupo de alabanza para que interprete el himno 237. Y mientras tú cantas ese himno, yo te invito a reflexionar en su letra. Y al finalizar, yo quiero orar contigo.